Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo Sinister Six número 2, con guión de David Márquez y arte de Rafael Loureiro. Espero que les guste. La historia continúa en los territorios de Revelation, 10 años atrás. Ya estamos casi allí, un poco más, dice una voz. Lorna, Polaris, avanza con dificultad por un bosque mientras sostiene su vientre y camina de la mano de Alex, Havok, quien la ayuda a mantenerse en pie. Ella dice que le duele, y Alex intenta consolarla, diciendo que, cuando lleguen, él sabrá qué hacer, refiriéndose a Mr. Sinister. Lorna insiste en que no pueden confiar en él, pero Alex le pregunta qué otra opción tienen. De pronto, Lorna cae desplomada al suelo sujetándose el estómago, y deja escapar un suspiro de dolor. Alex grita aterrado al verla así, mientras ella baja la mano cubierta de sangre, y exclama su nombre con fuerza, lágrimas brotando de sus ojos. Alex queda atónito, hasta que ella vuelve a llamarlo con miedo en la voz. Entonces volvemos a la actualidad, cuando una voz lo llama por su otro nombre, Havok. Él avanza de noche por el mismo bosque, con el traje puesto y la mirada perdida. Ese lugar le trae malos recuerdos. La voz que lo llama es la de Domino, que camina delante de él. Havok, distraído, le pregunta qué ocurre, y ella le pide que ponga su mente en el trabajo, ya que están a punto de llegar. Se encuentran profundamente dentro de los territorios de Revelation. Solo un poco más, dice Domino, exactamente como él le había dicho a Lorna en su recuerdo. La sombra de los 6 integrantes del equipo se proyecta en la oscuridad, mientras se acercan sigilosamente a un edificio que parece ser una instalación científica. Aparece la voz de Mr. Sinister, explicando que Revelation ha llevado a cabo varios experimentos que prefería mantener ocultos del público. Vemos lo ocurrido 10 horas antes en la base de Mr. Sinister. Todo el equipo está reunido, mientras él continúa su explicación. Esta instalación abandonada fue un lugar donde Revelation condujo programas secretos de investigación. Afirma que, si esperan encontrar una muestra del ex-virus o del protovirus, será en esa ubicación, y agrega que, si lo consiguen, toda esta desgracia parecerá solo un mal sueño. Omega Red pregunta por qué están esperando, ya que con eso podría poner fin a lo ocurrido con su cuerpo. Mr. Sinister lo calma diciendo que pronto irán, que solo necesita a su querido Alex para atar un último cabo suelto. Sinister y Havok observan en dirección a donde se encuentra Venom. Havok luce espantado, mientras Nathaniel parece interesado. Mr. Sinister pregunta cómo se encuentra ese día su amigo de grandes dientes, y vemos a Venom retenido con esposas mientras recibe descargas eléctricas para contenerlo, aún amenazante pese a su estado. Un súbdito informa que Venom ha sido recalcitrante, se niega a responder preguntas e incluso a hablar, y que no han podido superar al simbionte para exponer al huésped. Havok pregunta con sarcasmo si torturarlo es realmente la mejor forma de buscar cooperación, pero le recuerdan que él no tuvo problema en usar esas herramientas para capturarlo. Irritado, Havok responde que no es lo mismo, y asegura a Mr. Sinister que ya consiguieron la muestra necesaria, por lo que han terminado. Sinister replica que, en realidad, no es así. Mr. Sinister pulsa un botón en un aparato que trae consigo, y se oye un sonido de apagado, mientras la electricidad que retiene a Venom se detiene. Comenta que se ha presentado una oportunidad única. Su súbdito insiste en que no es buena idea, pero Sinister deja a Venom sin contención, solo con las manos esposadas. Pensando en voz alta, afirma que, si el simbionte es inmune, sería un agente ideal para recuperar una muestra física del prototipo del ex-virus, asumiendo que decida cooperar. Se acerca a Venom, que se muestra agresivo hasta que él le enseña el dispositivo de control, logrando que Venom retraiga su lengua y se calme. Nathaniel afirma que Venom puede aprender, luego gira hacia Havok y le lanza el aparato, diciendo que el simbionte entiende los términos de su acuerdo. Havok luce preocupado, sobre todo cuando Sinister agrega que ahora Venom es su responsabilidad. Nos movemos a otra escena. Alex está sentado junto a su hijo, Chris, separado de él por una barrera de cristal. El niño le pregunta por qué nunca habla sobre su madre. Alex responde que sí lo hace, que su nombre era Lorna y tenía el pelo verde. Pero Chris lo interrumpe y dice que se refiere a por qué nunca habla de lo que le ocurrió. Se pregunta si fue por su culpa y si por eso está atrapado allí. Alex niega que sea así y afirma que ella nunca había estado tan feliz y orgullosa como cuando tuvo a Chris. Le asegura que lo que ocurrió con Lorna no tuvo nada que ver con él. Con tristeza, le revela que su madre murió por culpa del ex-virus,
Chris apoya las manos en el cristal y le suplica saber qué ocurrió, porque lo merece. Havok explica que el ex-virus no debería afectar a los mutantes, pero Lorna fue una excepción, igual que él. Luego abre su traje y muestra su pecho marcado por una gran estrella roja de cristal que cubre casi toda su piel. Chris queda sorprendido, así que Alex intenta calmarlo, diciendo que, si hablan de mutaciones, convertirse en un hombre de cristal es de las menos difíciles de soportar, y menciona que Sinister lo ayuda a mantenerlo bajo control. Le explica que aquello que lo hace susceptible al virus también está presente en Chris, y agrega que ya perdieron a su madre y no puede correr el riesgo de que él se infecte. Alex revela que por eso mantienen a Chris detrás de un cristal, para protegerlo, y que por esa misma razón, él saldrá de nuevo a una misión al día siguiente. Chris le reclama que acaba de regresar, pero Alex responde que lo sabe, y que, si todo sale bien, quizás sea la última vez que tenga que irse. Con esperanza, explica que han encontrado algo importante, posiblemente la clave para que el mundo vuelva a la normalidad, y que tal vez hayan encontrado la forma de sacarlo de ese encierro. Chris se emociona y pregunta si es verdad, y Havok afirma que sí, lo es. Alex le dice a Chris que sabe lo duro que ha sido todo, pero que lo que encontraron parece real. Le asegura que pronto, ambos serán libres. La acción vuelve a la actualidad, 10 horas después. Havok, Domino, Venom, Black Cat, Omega Red y Lady Phantomex continúan con su misión en el exterior, mientras descienden sigilosamente por unas ruinas en la instalación científica. Havok les pide a todos que abran bien los ojos y oídos, ya que según la información de Mr. Sinister, debería haber una entrada a los niveles inferiores oculta entre las ruinas. Black Cat duda de que Sinister crea realmente que encontrarán algo útil, pero Domino responde que las apariencias pueden ser engañosas. Lady Phantomex bromea diciendo que, según su experiencia en laboratorios secretos abandonados, nunca están tan vacíos como parecen. Al bajar a un nivel inferior, Domino advierte a Lady Phantomex sobre un grupo de individuos en el pasillo. Están reunidos comiendo a una de sus presas, y, al percatarse de ellos, dejan de comer y lanzan un gruñido amenazante. Los salvajes arremeten de inmediato contra el equipo, que se forma de manera defensiva en el pasillo. Lady Phantomex intenta confundirlos con sus poderes, asegurándoles que ellos son sus amigos y que los intrusos están en la otra dirección, pero uno de los individuos se dirige hacia ella sin hacerle caso. Domino se lanza sobre la criatura y le rompe el cuello, salvando a Lady Phantomex. Domino le explica que ellos son Babels y que no tienen centro de lenguaje, ya que Revelation se los destruyó, por lo que sus poderes no funcionarán. Lady Phantomex, sin inmutarse, dice que entonces deberá asesinarlos y prepara sus 2 pistolas. Un par de Babels son atrapados por Venom, que les aprieta el rostro con sus enormes manos. Mientras Black Cat desgarra a otro con sus garras afiladas, Omega Red interviene y ataca a un grupo que se lanza hacia Black Cat, afirmando que están perdiendo el tiempo. Omega Red mantiene atrapados a 4 Babels con sus látigos y asegura que acabará con ellos en ese instante. De pronto, las criaturas arden en llamas bajo su brutal poder. Domino, escondida tras una roca, le pregunta si es seguro salir, ya que ha calcinado hasta los huesos a esas criaturas. Él responde que sí. Levanta con la mirada vacía y afirma que ya está hecho, mientras sus brazos emiten una luz terrorífica. El equipo se reagrupa. Havok dice que necesitan encontrar la entrada a los niveles inferiores. Domino comenta que el lugar es enorme y que podrían tardar demasiado, por lo que Alex decide separarlos por grupos. Indica a Domino y Lady Phantomex que ambas vayan por su cuenta. Lady Phantomex acepta resignada. Luego Havok se dirige a Omega Red y le dice que necesita tiempo para recuperarse después de limpiar el corredor, así que irá junto con Black Cat para que lo guíe. Ella se queja de tener que cargar con ese peso muerto, pero Omega Red responde que quizá hubiera preferido que dejara a los Babels matarla. Finalmente, Havok se dirige a Venom y le dice que ellos 2 se quedarán juntos. Antes de separarse, advierte que seguramente habrá más enemigos o algo peor, así que deben ser cuidadosos. Domino avanza sola por una zona inundada que parece una alcantarilla. Piensa que Mr. Sinister es un monstruo y que miente con naturalidad, pero también reconoce que Havok realmente parece creerle, aun cuando él es la última persona que debería confiar en Mr. Sinister. Concluye que quizá la oportunidad de conseguir una cura sea real y que, finalmente, podrían poner fin a esta pesadilla. Mientras observa su reflejo en el agua,
Piensa que nadie parece notar lo que ocurre debajo de la superficie, al menos no como ella puede verlo. Recuerda la imagen demacrada y esquelética que vio una vez en un espejo, una visión ligada a la muerte que la acecha desde el momento en que cambió. Odia que Sinister haya sido quien descubrió cómo controlar lo que le pasa, pero se coloca unos lentes de contacto rojos para dejar de ver eso, porque, aunque sea por un rato, vale la pena. Finalmente piensa que Sinister es un monstruo, pero que existen cosas peores para temer. Black Cat y Omega Red avanzan por un pasillo ancho. Ella se mueve ágilmente, mientras él apenas puede seguirle el paso, respirando con dificultad. Black Cat le pide que se mueva, y él responde que lo hace tan rápido como puede, pero ella insiste en que vaya más rápido. Omega Red pregunta por qué está tan apurada si ella no sufre como él. Pensaba que ella disfrutaba de su nueva forma, así que ella se detiene y sonríe, diciendo que está magnífica, aunque para los demás no hay glamour, y el mundo de Revelation es monótono y depresivo. Luego agrega que, si hay una posibilidad de volver el mundo a la normalidad, quizá valga la pena. Black Cat da un salto y continúa avanzando, mientras Omega Red se apoya en las paredes para moverse. Lady Fantomex busca una entrada secreta y se pregunta dónde podría estar. Fantomex y Dark Fantomex aparecen como espectros diciéndole que los deje ayudar para encontrarla juntos. Ella responde que sabe que ninguno de los dos está realmente ahí, que solo es una mezcla de estrés postraumático que los hace aparecer, aunque resulta agradable tenerlos para conversar. Una extraña entrada circular aparece en el suelo junto a ella, quien comenta que es muy sospechosa y debería llamar a los otros. Les pregunta a ambos si vendrán con ella, y ellos responden que nunca la dejarán, que son su familia. Unos momentos después, el equipo se reúne debajo de la entrada que Lady Fantomex encontró. Hay una gran cantidad de equipos tecnológicos a su alrededor. Havok la felicita, y Lady Fantomex dice que la suerte está de su lado, pero pronto descubre que no hay energía, así que Havok utiliza sus poderes para hacer funcionar los aparatos. Ella dice que él está lleno de sorpresas mientras opera la computadora. Havok pregunta si podrá trabajar con eso, y ella afirma que sí. Miran la pantalla, donde aparece información importante sobre los experimentos de Revelation. Lady Fantomex queda impactada al ver los archivos. Ha descubierto todo lo que Revelation hizo, cada paso, y también cómo removerlo. Havok le pregunta si entonces tienen la cura, y ella lo confirma. Sin embargo, ahora se muestra asustada, porque aparece un aviso de intruso detectado. Todo el grupo parece preocupado mientras Omega Red pide silencio. Escucha algo. Las garras de Logan comienzan a abrirse. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Raúl Che 3182. En eso aparecen Chrome, Strobe, Dragoness y Logan, el Angel of Death, el ángel de la muerte. Ellos anuncian que esos idiotas tienen idea del problema en que se han metido. Revelation no aprecia a los intrusos y anuncian que les enseñarán los peligros de entrometerse. Les darán a Death, a Logan, el favorito de Revelation. Las huestes de Revelation se lanzan a atacar a los Sinister Six. Comienza el combate y, mientras luchan, Havok le pregunta a Lady Fantomex si logró conseguir los datos. Ella responde que no tuvieron tiempo y que no tienen nada. Domino y Venom luchan contra Strobe y Dragoness, pero son superados. El grupo de Havok cae derrotado ante los poderes de Chrome, que logra someterlos a todos excepto Omega Red. Él intenta rescatar a sus aliados atacando a Strobe y Dragoness, pero Logan lo detiene y lo ensarta con sus garras por la espalda. Finalmente, Omega Red dirige su ataque hacia Logan y exclama que esta vez, Logan morirá junto a él. El ángel de la muerte vuelve a atravesarlo con furia, primero por el pecho y luego por el cráneo, matando a Omega Red con brutalidad y dejando su cuerpo en un charco de sangre. En ese momento, una voz felicita al grupo porque lo han hecho bien, y luego se dirige a los intrusos restantes, todavía sometidos. Vemos que se trata de Revelation, acompañado por su séquito de coristas, Chance, Cora, Fabián Cortés y el Becca, la nueva integrante. Él los observa desde lo alto y concluye diciendo que ahora tendrá unas palabras con los intrusos, y se nos cuenta que esta historia culminará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.